Hola, bienvenidos a Vociferante TV. Es nuestra segunda semana de programa y estamos agradecidos de que sigan viéndonos. El día de hoy me presento, mi nombre es Julio Carrillo, para los que no me conocen, y voy a estar con Juan José Salgado. Hola, Juan. Hola, Julio, acá buenas Chile. tardes desde la muy soleada tarde de Chile. Y Lalo, que nos acompaña desde México. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Otra vez muy contento de estar con ustedes. Igualmente. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una situación que se ha venido siendo tradicional en las noticias de Europa cada fin de semana, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Un movimiento que comenzó en octubre del año pasado y que ha ido evolucionando paso a paso a convertirse en algo a nivel nacional que ha repercutido en todos los ámbitos, y comenzó pues con una protesta en el aumento del combustible por parte del presidente Macron. Pero bueno, vamos a comenzar con este diálogo el día de hoy y quisiéramos pues tener un poquito más del contexto de lo que está pasando. ¿Cómo y cuándo se originaron estas manifestaciones, Juanjo? Bueno, Julio, pues mira, en realidad, si tenemos que hablar de un momento en específico, es fácil identificarlo como la primera marcha, que fue en noviembre, quizá la última semana de noviembre del año pasado, ¿no? En realidad se origina por una serie de reformas, tanto, bueno, primero fiscales y reformas a la ley laboral a principios del año pasado, pero termina explotando con estas medidas de incremento a los combustibles, como buscando, según Macron, o según la justificación del gobierno, como reducir el impacto en la huella de carbono de Francia, ¿no? Eso es como lo que se ha dicho, es como que lo que formalmente se comunica al respecto, pero yo creo que tiene algo mucho más de fondo que se viene arrastrando en Francia desde hace ya bastantes años, una descomposición social interesante para el análisis, y que creo que vamos a estar como deshilando en estos minutos. Sí, bueno, Francia forma parte de una de las principales economías en Europa. Entonces es evidente que va a haber una repercusión en distintos ámbitos. Pero, Lalo, en tu punto de vista, ¿crees que son correctas las medidas al incremento del hidrocarburo que el presidente Macron estableció para contrarrestar el cambio climático? ¿Crees que esta era la forma? Me parece que no, Julio. Y bueno, me gustaría ahondar un poco en ello. Es una muy buena pregunta y me parece que no, porque yo creo que las protestas ahora, aparte de que la gente está viendo que la medida en realidad no iba encaminada a la defensa del medio ambiente, se está uniendo con otras protestas que empezaron desde casi el inicio de la presidencia de Macron. Y bueno, lo que yo quería comentar a lo que Juan nos estaba diciendo es que yo creo que hay un descontento general con Emmanuel Macron, porque la gente está decepcionada. La gente está decepcionada porque en 2017 votaron por una imagen de un joven nuevo que estaba alejado de los partidos políticos, y resultó que en realidad estaba muy cerca de los empresarios, ¿no? Ha tenido comentarios muy feos con la gente en Francia. Ha dicho, tengo aquí guardados algunos que son como en los que dice que la gente es casi como decir, como la gente es pobre porque quiere, ¿no? Y ha tenido varios comentarios así que desde la presidencia le han generado un distanciamiento con la sociedad. Entonces, me parece que podría haber sido, más bien el argumento del cambio climático fue un poco hipócrita de su parte. ¿Realmente crees que la población no sabía que iba a tener estas medidas? Pues bueno, él era alguien evidentemente inclinado al sector industrial, fue secretario de finanzas, fue secretario, bueno, ministro
perdón, de finanzas, de economía, de la industria. Era obvio que él iba a enfocarse. Ellos fueron los que les dieron ese papel tan importante de poder vencer a los partidos tradicionales de Francia. Claro, mira, Realmente, no recuerdo el nombre del magnate francés, pero él fue el que lo declaró. Él debe de ser el presidente de Francia. Él debe de estar. sí, Entonces, realmente mira, era una sorpresa. yo quiero hacer énfasis en ese punto y retomar el comentario anterior que hice al respecto de la descomposición social que se vive en Francia. Si tú recuerdas la contienda electoral a la segunda vuelta, al balotaje llegó Macron contra Le Pen. Entonces, Le Pen es la imagen de la ultraderecha nacionalista y conservadora de Francia, ¿no? Es una política que ha agarrado fuerza o ha encontrado su mayor apoyo en el movimiento antimigrante, bueno, eso sobre todo, pero muchas otras cosas que podrían resultar preocupantes para una de las potencias europeas más importantes, ¿no? La segunda más importante, de hecho, de la Unión Europea. Sí, la segunda. Entonces, es un poquito, como tú bien dices, es como si la gente se podría más bien prever por el currículum de Macron que él iba a seguir posiciones políticas o tomar política pública hacia ese sentido, ¿no? Pero era eso o algo posiblemente peor. Entonces, lo que ¿Podría ser peor? ¿Perdón? ¿Podría ser peor las medidas de Claro, Macron? es que lo que pasa es que las medidas de Macron son políticas, pero lo que pasaría si hubiera ganado Le Pen sería una reforma primero antieuropea, porque Le Pen es una escéptica de la Unión Europea, luego antimigrante, porque ese ha sido su máximo estandarte y lo que le ha dado una fuerza importante a su movimiento político, además de que es de derecha, o sea, iba a tener políticas económicas parecidas, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso te habla que los franceses, perdón, hayan tenido que elegir entre estas dos opciones, te habla de que ha habido una descomposición social importante, que esté tan pujante el movimiento antimigrante en uno de los países que más migrantes reciben de Europa, sino quizá el que más, es verdaderamente pues de poner atención, no solo para ellos, sino también para nosotros como analistas, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante legítimo y de hecho bastante previsible que ante esa descomposición surja un movimiento contrapuesto como resulta ser el de los chalecos amarillos, que más bien reivindican esas como políticas a esa clase social, este sector social como más o menos olvidado, ¿no? Hablando de las políticas, ¿qué tan correctas o acertadas que ha tomado para contrarrestar las manifestaciones? Porque pues al principio hablábamos de manifestaciones tranquilas, luego por ahí se habla de que han entrado algunas personas para crear la violencia en las manifestaciones, pero la policía le ha contestado con violencia. ¿Ha tomado bien Macron? ¿Ha tomado bien sus acciones contra la manifestación? ¿Ha hecho lo correcto? No, me parece que ha estado equivocado casi desde el inicio de las manifestaciones, porque al inicio de las manifestaciones se dieron como un proceso de solidaridad. Quienes reclamaban al principio eran las personas de las zonas periféricas o provincias que tenían que irse a alguna ciudad grande. Entonces ellos sí se veían muy afectados por el incremento en el precio de los combustibles, por los traslados y cómo eso iba a afectar directamente con su poder adquisitivo. Pero me parece que el ser violento con estas manifestaciones ha generado una reacción muy fuerte dentro de la sociedad, ¿no? Incluso vemos que hoy que se cumple el fin de semana, el 12º fin de semana consecutivo de manifestaciones, vemos que ya hay
al menos una decena de muertos, miles de heridos. Hay muchas críticas al gobierno de Macron porque han utilizado balas de goma, la gente ha perdido, ha sido herida gravemente, ¿no? Entonces, me parece que está mal y que es una muestra de lo lejos que en realidad estaba Macron de la sociedad al principio. Y pues con Le Pen, ahora, bueno, justamente uno de los problemas con el movimiento que yo veo es que como no tiene una organización muy fuerte, han intentado tanto los de derecha extrema como los más lejanos a la izquierda también, la izquierda radical, podríamos decirlo, tratar de controlar el movimiento, ¿no? Tanto Marine Le Pen como Jean-Luc Mélenchon están ahí tratando de apoderarse del movimiento, lo cual a mí no me parece que vaya a generar nada bueno, ¿no? Incluso Macron dijo hace poco que él creía que los de la derecha radical estaban influenciados por Putin y los medios rusos, ¿no? Entonces, eso no genera nada bueno. Claro, algo que quieras, Juan, algo que quieras agregar. Pues mira, solo quería hacer una acotación sobre las cifras, ¿no? A propósito del tratamiento que está haciendo Macron a las manifestaciones, ¿no? Yo tengo que ha habido más o menos 3.300 detenidos, 1.400 de ellos ya tienen causas penales, 2.000 heridos, 8 muertos y una veintena de lesionados graves, ¿no? Que han perdido ojos o no sé. Entonces, ha sido una reacción, una contrarreacción muy violenta, ¿no? Y me parece que, bueno, eso ha ocasionado que el movimiento tome mucho más fuerza. O sea, yo he visto que, y me da gusto en realidad, que a este movimiento que empezó con un sector poblacional muy definido, que podríamos identificar, ahora se han sumado las enfermeras y los enfermeros, desempleados, trabajadores y trabajadoras ferroviarios, pensionistas, del sector agropecuario, trabajadores del sector agropecuario, ¿no? Entonces, me da la impresión de que Macron, independientemente de que estemos de acuerdo o no en su política pública, ha sido tan desastrosa, la percepción de ella es tan desastrosa para los franceses que pues se han unido. Y de hecho leí más o menos leí una encuesta que dice que 70% de los franceses están de acuerdo con el movimiento de los chalecos amarillos y reivindican alguna de sus causas, ¿no? Sí, y bueno, ya que estás comentando de como expansión en estas manifestaciones, ¿podremos decir el día de hoy, después de la 12ª semana de manifestaciones, han tenido algún logro este movimiento? ¿Qué es lo que han conseguido? ¿En qué sectores ha repercutido más? ¿Qué es lo que ha aprovechado? ¿Qué está viendo? O sea, ¿a quién le beneficia? Yo creo que, bueno, perdón por tomar la palabra, ¿no? De manera... No, adelante. Perdón, yo creo que sí, lo que más debemos de destacar de la manifestación es que se ha vuelto global, ¿no? De por sí todo lo que pasa en Francia es mucho más fácil que se extienda, pero ahora nos estamos dando cuenta de que en Francia las condiciones económicas y sociales son difíciles, ¿no? Que Francia ha sido desde casi todo el siglo XX un país receptor de migración que ahora no ha sabido cómo utilizarla de manera positiva, y eso se ha visto reflejado en pues, la disminución de la calidad del poder adquisitivo de muchas personas, ¿no? Muchas personas dicen que las políticas económicas no están funcionando porque para entrar a las condiciones de algunos de las políticas de seguridad social o de beneficios sociales tienen un sueldo mayor, entonces no pueden aplicar a ella, y tampoco entran en un rango en el que su sueldo les permita tener las condiciones de vida que quieren, ¿no? Entonces están como en un limbo en el que no pueden acceder a las políticas públicas y en el que no pueden tener unas condiciones sociales que les gustaría. Entonces ahora nos estamos dando cuenta de eso y creo que es el mayor éxito de las protestas,
que nos damos cuenta que no solo es lo del alza del combustible, sino que Francia está siendo afectado por algunas políticas económicas desde hace mucho tiempo que no le han permitido a un sector muy grande de la sociedad adquirir la condición de vida que le gustaría. No sé qué números podamos decir que han tenido alguna victoria, pero me parece que en lo simbólico hay muchas victorias, ¿no? Pero hay un riesgo muy grande de que se apoderen algunos sectores políticos de ella. Ojalá que no pase. Claro, Adelante. yo Ajá, pienso dime. que sí, como que las ganancias simbólicas, por llamarlo de alguna forma, son bastantes, innumerables. Yo creo que la primera y quizá la que yo destaco más, de hecho, es que se haya generado este tipo como de conciencia solidaria que ha unido a todos los sectores en este mismo movimiento, o a muchos sectores en este mismo movimiento. Pero también ha habido algunas como batallas más concretas que se han ido ganando, ¿no? Poco a poco. Como por ejemplo, el 4 de diciembre, el primer ministro francés, Edouard Philippe, echó para atrás por lo menos 6 meses como las medidas fiscales que pensaban empezar a echar a andar desde ya, ¿no? Desde enero. Entonces, bueno, eso es una victoria pequeña pero muy significativa. Y sobre todo se vuelve más significativa porque el movimiento se da cuenta de que empieza a ganar cosas y de que puede seguir ganando cosas. Entonces, han empezado a pedir, a diversificar sus demandas, más o menos todas en el sentido económico, pero incluso en este momento, o sea, como por ejemplo, seguir con la baja de impuestos, incrementar el salario mínimo. Ahora, debido al tratamiento, piden que se termine la violencia policial. En este último acto tomó mucha fuerza la solicitud de referendos de iniciativa ciudadana como para hacer a los ciudadanos partícipes del desarrollo de la política pública. Entonces, bueno, eso me parece importante. O sea, sus demandas han crecido tanto, la conciencia de poder que tiene este movimiento ha crecido tanto que incluso han llegado algunas voces a solicitar la renuncia de Macron. O Sí, sea, A ese punto. eso me parece también importante, que ellos se sienten ahora en este momento con tanto poder y con el poder suficiente incluso de pedir la renuncia del presidente, ¿no? Ok. Y ya que lo mencionas de este poder que ha adquirido el movimiento, eh, podríamos hablar como un ejemplo a la manifestación de los chalecos amarillos en Latinoamérica, en México, sería un mecanismo que se debería de adoptar. Hablábamos la semana pasada de Venezuela y el punto en el que se encuentran ahora después de una serie constante de intentos. Pero ¿cómo podríamos repercutir ese movimiento en nuestro país, en México específicamente, en Chile, en Venezuela? pues no sé, a mí me parece que Francia ha sido históricamente un ejemplo de protesta, ¿no? La sociedad en Francia siempre está dispuesta a manifestarse, a protestar en contra de las políticas que no le favorecen. Y yo creo que ese es uno de los ejemplos que mayormente deberíamos tomar. Vemos que en Latinoamérica en realidad los polos son muy fuertes, hay muy poca solidaridad cuando hay manifestaciones. Lo cual podría ser entendible desde un punto en que la gente se ve afectada en sus traslados, tal vez, ve como algunos negocios son violentados en las manifestaciones por las alas radicales de las protestas, ¿no? Algunas veces, y eso genera en Latinoamérica, o al menos en México, mucho odio a los manifestantes, ¿no? Cuando la policía se enfrenta con ellos, pues muchos incluso hasta lo alaban. Pero en Francia no, en Francia a mí me parece que sin importar las medidas, si la policía ataca a la población se siente mal, ¿no? La población no lo ve bien. Y yo creo que esto debería ser una de las repercusiones, no solo de esta protesta, sino históricamente de Francia. Hablando económicamente, pues yo creo que eso es algo que se debe pedir en todos los países, ¿no? Que la gente sea capaz de cumplir con las expectativas de vida que tienen a partir de apoyos del gobierno, no simplemente que el gobierno les dé todo como tal,
sino que haya una plataforma de la que ellos puedan tener oportunidades de superar una condición de vida en la que se encuentran. Yo pienso ya, y también casi como a manera de conclusión de mi participación, que los chalecos amarillos están reviviendo un debate que muchos académicos y la gente como que creía, en general como que creía extinto, ¿no? Este conflicto de clases, conflicto entre clases. Mucha gente decía, no, eso ya no existe, ya pasó de moda, eso ya no es válido para el análisis, pero yo creo que si veo muchos de pues las consignas que este movimiento tiene, y muchas hace referencia como adiós a los tecnócratas, no más ese 1% que tiene el dinero, que acumula las ganancias del 88%, de otro 88% de la población, y estas manifestaciones son también un eco de lo que ha pasado en otros países, es un eco de los indignados en España, de los deplorables. Escuchaba también decir analistas económicos que si esto sigue así, la próxima reunión en Davos va a ser encabezada por estos, ¿no? Los deplorables, los indignados, los chalecos amarillos. Entonces, yo creo que es importante que nosotros en nuestro país, en Latinoamérica, en realidad, reconozcamos, como bien dice Lalo, cuáles son las condiciones mínimas para tener una buena calidad de vida, identifiquemos por qué no las estamos teniendo, si es que no las tenemos, y qué podríamos hacer los que las tenemos para colaborar con aquellos que no las tienen, ¿no? Para nivelar el piso, ¿no? Para que los mexicanos, en nuestro caso, podamos todos empezar a buscar nuevas oportunidades con un piso parejo, como se ha llamado, ¿no? Que la política pública no sea solo asistencial o de mantención, sino que sea una verdadera plataforma, retomando lo que dijo Lalo, de impulso a la gente. Entonces, y para eso hay que estar bien conscientes de quiénes somos, cuál es nuestro rol en el sistema productivo y cuáles son también nuestras necesidades. Y en la medida de lo posible, identificarnos con esa gente, por lo menos con la gente que se encuentra jugando el mismo rol o un rol parecido en la dinámica económica del país. Sí, en corto, Lalo, tu conclusión. Mi conclusión sería que debemos tomar en México esto de los chalecos amarillos como un ejemplo de solidaridad entre la gente, especialmente en contra de la violencia del aparato estatal, ¿no? Si el aparato estatal es violento en contra de la gente, a mí me parece que no importan las razones, no debería ser soportado. Hay una idea muy fuerte, tradicional, política, en la que dice que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. No sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso, y me parece que lo debemos tomar como ejemplo, que si vemos que la policía está reprimiendo este tipo de manifestaciones, nosotros deberíamos ser solidarios con nuestra gente. Y solo quería decir un poco de una pregunta para ustedes. ¿El salario mínimo en Francia es como de 22,000, 23,000 pesos mexicanos? ¿No? Y están reclamando. Claro. También tener en cuenta. Y nada. Bueno, pues terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. La verdad, yo creo que nos faltaría tiempo para poder profundizar como quisiéramos en estos temas, pero bueno, lo que buscamos aquí en Vociferante TV es proporcionar una manera más estandarizada para nuestros países, para que se pueda comprender estos temas, para que se sepa. Yo en mi búsqueda encontraba en los primeros 100 resultados de YouTube solamente alrededor de 5 o 6 resultados de canales latinoamericanos. O sea, realmente no se habla de esto en nuestros países. Yo pregunto, hey, ¿qué sabes de los chalecos amarillos? Estamos muy ocupados con Venezuela, Julio. Sí, eso fue lo que pasó, pero yo creo que hay que ver a todos lados y para eso está Vociferante TV. Bueno, pues les agradecemos su atención, esperamos sus comentarios, que compartan, y bueno, ya de ahí vamos a ir sacando más temas. Esperamos tener la próxima semana a Lani y pues ir ampliando nuestro programa.
pues sin más por el momento, pues terminamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Julio, hasta luego, Juan. Hasta luego.